trataron de ser un intermediario en los conflictos para tratar de llevar la paz a Centroamérica. No lograron un éxito inmediato, pero sí sembraron las bases de lo que fue el Tratado de Esquipulas y todo el proceso de negociación que trajo la paz a esa zona. Aquí lo que se busca es tratar de generar una influencia. Si se recurre al mecanismo de simplemente atacar y condenar a Maduro, pues no se va a hacer un intermediario y se queda en la misma posición que todos. Y eso ya se usó. Hace 4 años ya el mundo entero condenó a Maduro y eso no sirvió. Entonces por eso se está buscando primero, evitar la violencia. Y segundo, encontrar un camino en que Maduro esté dispuesto a negociar. Y no lo va a hacer sino a través de unos países que considera neutros, por lo menos, que van a favorecer al pueblo de Venezuela y no van a ir con la agenda de simplemente vengar los crímenes del chavismo. Entonces, por eso hay que entenderlo así, por eso cada gobierno de estos evitó un pronunciamiento directo, sino están conformando un grupo político para generar apoyo del continente, para presionar a Maduro y ser un vehículo en caso de que Álvaro, hubiera una opción de salida política en Venezuela. Quisiera yo ser optimista como usted, pero acaba de publicar un comunicado el canciller de Venezuela, Iván Gil, muy duro en contra de Estados Unidos, específicamente en contra del secretario de Estado Anthony Blinken, rechazando que Estados Unidos haya reconocido a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y le digo que no soy optimista porque cualquier solución a la crisis de Venezuela, de materia política, tiene que pasar por Estados Unidos, tiene que pasar por aflojar sanciones, tiene que pasar por unas garantías. Y si no está Estados Unidos, Aurelio, y el gringo ahí, como diría Jaime Garzón, no hay posibilidad alguna de que Colombia, Brasil y México solos logren algún tipo de éxito en esas gestiones. Sí, Ricardo, pero ¿qué me puede asegurar a mí que Lula, que López Obrador y que Petro no estén de todas maneras, no estén de alguna manera en consonancia con lo de Estados Unidos? Yo veo un juego de la siguiente manera. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclama presidente a Maduro con el 70% de los votos y sin boletín final. Listo, para negociar una posición de fuerza junto con Irán, con Rusia y con China, y etcétera, etcétera. Por otro lado, entra un equipo emergente, Lula, Petro y AMLO, que empiezan a hacerle pues cercanías a Maduro. Maduro los considera hombres muy ilustrados, hombres grandes amigos, muy inteligentes, y comienzan un poquito a acercarse. Y por el otro lado, Estados Unidos allá, en una posición súper dura. No, el presidente es Edmundo González. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero a mí sí me parece que hay que sacar todos esos actores y decirle a los venezolanos: decidan ustedes, venezolanos, ustedes son los que tienen que decidir. Pero lo que veo es montando un tinglado de contradicción internacional del que vaya uno a saber qué pueda terminar pasando. 8:05. Saludo en 30 segundos al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes. Me decía Héctor. No, le iba a decir que yo sí soy totalmente pesimista. Yo no creo que haya posibilidad ninguna de acuerdo. Yo creo que el dictador se va a quedar, la represión va a aumentar y pues no sé cuál será el final, pero no es pronto. El final no es de meses ni de semanas, mucho menos, probablemente de años. Quizá las tensiones se sigan incrementando en Venezuela y finalmente haya lo único que logra sacar a un tirano, que es el levantamiento popular. Aquí yo no, es que francamente cuando hablan de acuerdo yo digo, ¿cuál sería el acuerdo posible? ¿Qué tendría que decir? Que Maduro reconozca que perdió. Que haya una veeduría internacional imparcial que cuente los votos. Eso. Pero eso es tanto como hacer. Claro, pero eso es tanto como decir, masacrando la gente de la oposición. Eso es tanto como decir que perdió. Eso es tanto como decir que perdió, que cuenten los votos, porque claro que si cuentan los votos, pues perdió. Él lo sabe bien. Entonces, yo no veo cuál es el acuerdo posible. Y entonces la pregunta es,
cómo tiene que comportarse cada gobierno y cómo tenemos que comportarnos cada uno de nosotros, pues frente a un intento de derrocar una dictadura de una manera pacífica, como se hizo por esa vía electoral que fracasó. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Y qué tiene que hacer, insisto, cada gobierno? ¿Cuál es la mejor postura? Pues indignados estamos, pero tenemos que reaccionar. No es suficiente con estar indignados ni con buscar adjetivos para ponerle a Maduro, sino que tenemos que buscar un camino que sea relativamente eficaz. Y pues todo indica que desde fuera no hay ninguna fórmula, porque todas se han intentado, como ya lo han dicho varios aquí, en el pasado, y todas han fracasado, las duras, las blandas, las ingenuas, las menos ingenuas, pero todas Héctor, han fracasado y todas han conducido a que esa dictadura cada vez... No tendría ninguna limitación, tendría que liberar a marras el gobierno del presidente Petro, y entonces en ese escenario tendría que empezar a condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Es que no hay ninguna otra posibilidad. Probablemente, sin duda, yo creo que, digamos, si hay un asunto ético que va más allá, digamos, del cálculo puramente político. Ahí hay una frase de todas las que se han usado en estos días, que es de Boric, que no la recuerdo con exactitud, pero es en su primer comunicado escribió como no es momento de cálculos, y usó otra palabra, pero agregó sino de principios. Efectivamente, yo creo que hay un momento en el cual, y yo a mi modo de ver es ya, porque francamente yo ya perdí toda confianza de que esto pueda tener un desenlace distinto a que Maduro se quede, y entonces pues efectivamente pues viene el tema de la condena a la violación de derechos humanos, pero eso pues lo hemos hecho con las dictaduras en el mundo de manera inocua prácticamente. Es que el orden internacional no tiene ninguna eficacia frente a tiranos como Maduro o como Putin o como el señor de la China o como el que usted quiera. Es que mire, le doy un dato, Ricardo, y con esto termino. En el mundo, desgraciadamente, siempre ha habido más personas gobernadas por tiranos que en democracia. Es cierto, pero lo que pasa es que no puede haber incoherencia en lo que significa la forma de pensar y de actuar, por ejemplo, del presidente Petro. El presidente Petro ha esgrimido la bandera de la defensa de los derechos humanos fuera de Colombia, lo ha hecho en Bolivia, lo ha hecho en Guatemala, lo ha hecho en diferentes países del mundo. Él ha abogado por la defensa de los derechos humanos. Pero no solamente no eso, habría Ricardo. sentido alguno de que no lo hiciera en el caso de Venezuela. No, claro, pero además es que mientras ellos tratan de cuidar cada palabra para poner en papel unas cosas que todo el mundo sabe y que no condenan absolutamente nada, a la gente en Venezuela de la oposición la están masacrando, la están llevando presa, la están desapareciendo, la están torturando. ¿Y cómo es posible que sobre eso no haya una sola palabra ni una sola mención en ese comunicado? A mí sí me parece que es absolutamente flojo. 8-9 minutos. La sacaron barata porque yo hubiera utilizado otra palabra. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En las últimas horas, Daisuris Vázquez abrió una nueva polémica al publicar que se había quedado sin esquema de protección presidencial a partir de una comunicación que había recibido ayer mismo, en el que no le entregaban detalles de los motivos por los cuales ahora se iba a quedar sin acompañamiento en medio de lo que es su proceso de colaboración con la justicia por la investigación que se adelanta en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente, por enriquecimiento ilícito y presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente 2022. Pues lo que alega la presidencia en este caso es que Daisuris Vázquez habría incumplido sus deberes y obligaciones como protegida debido a que presuntamente evadía a sus escoltas para salir bajo su propio riesgo. Aseguran que a ella le fue solicitada una respuesta ante la queja que presentó su personal de protección el pasado 17 de julio, donde adjuntaron fotos y toda clase de evidencias sobre sus salidas, pero que no dio una respuesta a pesar de que recibió 10 días de plazo para hacerlo, lo que justificó el retiro de su esquema de seguridad por no cumplir entonces con lo que establece la ley.
esta madrugada fue asaltada la sede política de la líder opositora María Corina Machado en Venezuela. El partido 20 Venezuela confirmó que 6 hombres encapuchados amenazaron y amordazaron a los vigilantes y se llevaron computadores y documentos. Este hostigamiento en contra de María Corina Machado ocurre solamente unas horas después de que Machado diera a conocer una columna en el Wall Street Journal en la que asegura que está escondida, que tiene que cambiar de lugar constantemente y que teme por su vida y su libertad. Sin embargo, ella, María Corina Machado, citó a los venezolanos a una nueva movilización este sábado a las 3 de la tarde, prometiendo que ella estará en la avenida principal de las Mercedes, uno de los puntos emblemáticos del este de Caracas. Eso sí, ella hace un llamado para que sea en paz y sea en familia. No pasó mucho tiempo para que el régimen de Nicolás Maduro también citara marchas llamando a la clase obrera y a los militares para que apoyaran lo que ocurrió el domingo 28 de julio, que a las luces de la comunidad internacional es simplemente un fraude. Hoy, en el oracional El Man está vivo, nuestro tema es centrarse en el presente, centrarse en el hoy. Yo creo que una buena dimensión espiritual, una buena experiencia espiritual nos hace consciente de nuestro aquí y de nuestro ahora y nos compromete con tomar decisiones y acciones que respondan a los desafíos que tenemos en este momento, sin vivir con ansiedades de futuro, sin vivir anclados en el pasado, aprendiendo del pasado, teniendo el futuro como una motivación, pero concentrados en el hoy. Ojalá tu experiencia espiritual te lo permita. La mía es el oracional El Man está vivo y me ayuda mucho, tú sabes. Nicolás Maduro endurecido, persiguiendo opositores, anunciando la construcción de 2 nuevas cárceles para llevar a los traidores, según él, en las protestas que siguen en las calles en todo el país. El régimen ya ha capturado a 1.200 personas y promete capturar a otras 2.000, según ellos, para hacer respetar el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral. Lo que se está viendo de los videos en redes sociales, de la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el temible SEBIN, y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar capturando a quienes han salido a marchar, luego obligados a grabar videos confesando delitos sin tener siquiera el derecho a la defensa ni hablar con sus familiares, es absolutamente aterrador ante la mirada atónita del mundo que por ahora simplemente guarda silencio. Hablemos de la disidencia de las FARC, de Iván Mordisco, que después de su reaparición en video anunciando la refundación del llamado Estado Mayor Central de las FARC, ahora está hablando de la COP16, la El precio de las Naciones acciones, Unidas. las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Dígame. ¿Para usted que tiene ahorro en dólares? ¿O que se va a viajar? Ojalá. O él hace, donaciones en dólares. ¿De dónde flores si no hay jardín? No me diga. Acuérdese. No sé, así, claro. El tumbe aquel. No. Él hace donaciones en dólares. Ahí se fue todo lo que, se sube a lo los que había taxis, guardado. Él se sube a los taxis. ¿De dónde flores si no hay jardín? No se lo recuerde, yo no sé Lloro. No sé si esta es una buena o una mala noticia para el padre. Diga. El dólar, Víctor, trepado por encima de los 4.100 pesos. Algo que no veíamos en un mes, Ricardo y padre, está en estos primeros 15 minutos de operaciones superando la barrera de los 4.100 pesos, sube 50 pesos en Colombia y llega a los 4.107 pesos. El máximo de la jornada hasta el momento, Ricardo, 4.120. Hoy el dólar está teniendo un comportamiento distinto dependiendo la región del mundo. Por ejemplo, en América Latina, el dólar se está fortaleciendo básicamente frente a todas las monedas de la región. Está ocurriendo lo mismo en México, en Chile, también en Perú, hace un instante en Brasil, pero cuando miramos al dólar frente a las principales monedas del planeta como el euro, en ese caso el dólar está perdiendo valor, está cayendo el índice de XY un 0,93%, y es que acaban de reportarse unas cifras de desempleo en Estados Unidos que serán importantes para las futuras decisiones de la Reserva Federal sobre tasas de interés. Todavía no se anima a disminuir sus tasas de interés. Allí en Estados Unidos el desempleo se deterioró, subió en el pasado mes de julio desde 4,1 hasta 4,3% por encima de lo que esperaban los analistas. Grosso, le tengo una tarea para el próximo paso. Ayúdenme a mirar cómo se comportó, cómo cerró la bolsa en Asia, cómo están comportándose las bolsas en Europa.
Nos contaba Silvia Carrasco temprano que el mundo está resintiendo la posibilidad de una guerra en Oriente Medio y al menos en las bolsas asiáticas estaba cayendo de una forma muy duro, pronunciada. Muy duro. Mire, por ejemplo, el índice Nikkei de Tokio, y lo señalábamos más temprano, cayó casi un 6%, Ricardo. Ese es el promedio de la desvalorización que tuvo el mercado. Cuando hay una variación superior en los mercados al 2%, se puede decir que algo grande está pasando. Si es para arriba, pues mucho optimismo. Si es para abajo, muchísima preocupación. Y hoy se están desplomando o se desplomaron esos mercados de acciones, las bolsas asiáticas, en esos niveles. El Nikkei de Tokio cerca de un 6%, y cuando miramos otros mercados pues también fuertes desvalorizaciones, y eso está contagiando un poco a los mercados europeos a esta hora, que pierden en promedio casi un 2% cuando miramos algunas de las plazas europeas. Veremos qué va a pasar en Wall Street. En unos minutos da apertura y si esto genera un efecto contagio también sobre la bolsa de valores de nuestro país. Obviamente todo esto de los mercados está un poco atado, ¿no? Esto también tiene impactos sobre los precios de las divisas en diferentes regiones del mundo. Muy bien, Víctor, 8:16 minutos. Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, buenos días. Buenos días. Ministro, quiero comenzar preguntándole por la coyuntura política y económica, por supuesto, que tiene que ver con Venezuela. ¿Cómo se puede afectar el comercio binacional por cuenta de la crisis política que viven en territorio venezolano? Bueno, obviamente para nosotros la recuperación de las relaciones comerciales con Venezuela fue uno de los hitos más importantes de este gobierno. Nosotros tenemos clarísimo que la relación de hermandad con Venezuela y el apoyo al pueblo venezolano pasa por mantener unas relaciones comerciales estables. Yo creo que pocas cosas son más impactantes que cuando uno va a la frontera y ve ese flujo todos los días de venezolanos y colombianos que están yendo y viniendo, trayendo mercancías que todavía hacen falta allá. O sea, la interrupción de las relaciones comerciales con Venezuela fue una cosa terrible para los venezolanos y también para los colombianos que perdimos un mercado muy importante. Entonces, en medio de toda esta coyuntura, mantener esa relación comercial es una parte muy importante del apoyo al pueblo venezolano. Ministro, ¿ya se han visto efectos negativos para el comercio binacional por cuenta de lo que ha ocurrido esta semana? Varias ciudades de Venezuela han estado prácticamente paralizadas por temor en algunos casos, por protestas en otros. Nos contaba el director de la policía el miércoles, por ejemplo, que se había reducido en un 40% la movilización de venezolanos a Colombia por Cúcuta. ¿Ya hay alguna cifra, ya hay algún dato que ustedes tengan sobre si se ha afectado o no el comercio por cuenta de la actual coyuntura en Venezuela? Cifras oficiales no, pero obviamente cuando hay este tipo de situaciones, uno siempre espera que se solucionen rápido, porque claro, si se detiene la actividad económica, el flujo de personas, de mercancías, de bienes y servicios, obviamente eso empieza a tener un impacto en la economía. Sí, por supuesto. Señor ministro, le quiero cambiar de tema. Quiero preguntarle por la determinación que adopta el gobierno colombiano frente a la finalización del acuerdo que permitía importar vehículos desde Brasil sin arancel. Esto en medio de lo que ha significado la crisis de algunas de las ensambladoras y fabricantes en Colombia. Sí, es un tema muy importante porque una de las cosas que la gente dice es, no, pero ¿cómo así? Nos van a traer... entonces vamos a pagar más por vehículos, es la preocupación del consumidor. Y esto se trata no de un regreso a las medidas del pasado, que pues, quienes recuerdan las políticas proteccionistas de hace ya varias décadas saben que en efecto la apertura económica permitió que ingresaran vehículos y otros bienes mucho más baratos, pero no se trata de volver a una política de lo que se conocía como sustitución industrialización a través de sustitución de importaciones, sino esto es una política de industrialización a través de la promoción de exportaciones. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos una serie de cupos de carros que se podían importar desde Brasil sin arancel, y a cambio de eso nosotros podíamos exportar a Brasil. ¿Qué pasa 7 años después de iniciar este acuerdo? Colombia no ha exportado
el número de vehículos que se preveía a Brasil, y esto ha deteriorado la industria colombiana. ¿Qué ha hecho este gobierno para evitar que suceda algo como lo que pasó con Colmotores, que cerró su planta en Colombia precisamente debido a las consecuencias de este acuerdo? Esto es parte de un paquete de medidas que sí, por un lado, empieza a renegociar ese ingreso de vehículos sin arancel desde Brasil, pero va de la mano con otras cosas que no existían antes y que convierten esto en una política de fomento de las exportaciones. Pero, ministro, Primero, sí. El arancel, es decir, estaban entrando... Bueno. Es que permítame le comento porque, sí, estaban entrando vehículos baratos, ¿cierto? Sí. Y nosotros no estábamos exportando, pues la gente dice, pues es que de pronto Colombia no es eficiente produciendo vehículos, que se dedique a otra cosa, es el argumento típico del libre comercio. ¿Qué estamos haciendo distinto con este paquete de medidas? Antes, los cupos de vehículos que se importaban sin arancel dependían solo del nivel de producción nacional de un fabricante de vehículos. Ahora, con el decreto que se emitió anteriormente, los cupos de importación están amarrados a requisitos de inversión por parte de las firmas. Entonces, las empresas ensambladoras de carros tienen que invertir en sus plantas para que tengan derecho de utilizar estos cupos sin arancel. Y además se está en este momento tramitando lo que se conoce como el CERT, que es el certificado de reembolso tributario, que a las compañías que exporten vehículos les va a permitir recibir una devolución de impuestos importante. Entonces, esta combinación de medidas, lo que esperamos es que permita alcanzar las economías de escala que permitan a Colombia fabricar vehículos más baratos por alcanzar economías de escala, eléctricos además, enmarcado en la política de transformación energética del país, y competitivos para la exportación, lo cual los hace también competitivos en el mercado nacional. O sea, en últimas, es que de medidas. Sí. Hacia allá va mi pregunta, ministro, porque usted mencionó la palabra, estaban entrando vehículos baratos, y al final eso es lo que le interesa a la gente. ¿Qué tanto se van a encarecer los carros? ¿De cuánto va a ser ese arancel sobre las importaciones que vengan de Brasil? Y esto al final, ¿cómo le va a pegar al consumidor? Bueno, por lo pronto, durante la revisión de este acuerdo, no van a cambiar las condiciones. Entonces, lo que esperamos es que durante este par de años que quedarían con las condiciones actuales, se alcancen a través de estas medidas de fomento de la inversión en plantas de producción automotriz y de apoyo a la exportación, que eso permita alcanzar las economías de escala requeridas, y entonces que en el largo plazo, no en el largo plazo, en el mediano plazo, esto no lleve a un aumento de los costos para el consumidor colombiano. Pero necesariamente, ministro, se va a ver reflejado en unos mayores costos de los carros para la gente, porque obviamente va a haber menos oferta en el mercado. ¿Cuántas unidades menos de carros traídos de Brasil comenzarían a dejar de llegar al país? No, pero yo creo que toca digamos, cuestionar esa premisa. La razón por la que hay una cosa que se llama economías de escala, ¿cierto? Cuando yo produzco muchas unidades de algo, cada unidad me sale más barata. El problema que tenemos en este momento es que la industria nacional, por falta de inversión, no ha alcanzado las economías de escala que se necesitan, ¿sí? Y esa falta de inversión tiene que ver con que se está permitiendo un ingreso de estos vehículos a competir con el ensamblaje nacional. Entonces, lo que estamos aquí es dando ese empujón para alcanzar las economías de escala, sí, que permitan una manufactura a costos bajos como los que ya están acostumbrados los consumidores colombianos. Entonces ahí no debería haber eso que a primera vista uno se imagina. Ministro, hoy ¿qué carros importamos desde Brasil? En este momento estamos importando, por ejemplo, Volkswagen, sí, Toyota, General Motors, una cantidad importante de vehículos Renault. En algunos de estos casos son vehículos en los cuales las casas matrices pueden tomar la decisión de si producir acá o producir en Brasil. Y si producen acá y no tienen un requisito de inversión, eso lleva a perder economías de escala
y a que las compañías digan, ¿sabe qué? Voy a importar desde Brasil. Lo que estamos aquí es dando una serie de incentivos para que para ellas tenga sentido económico invertir acá y alcanzar las economías de escala que nos conviertan no solo en un país que tiene un mercado propio, sino que además exporta vehículos a la región. Pero, por ejemplo, Toyota no tiene planta de ensamblaje en Colombia, ni Volkswagen tiene planta de ensamblaje en Colombia. Y ese es uno de los problemas. Los cupos de importación de vehículos se habían repartido anteriormente con unos criterios que consideramos no eran los más favorables para precisamente incentivar esa inversión en plantas de ensamblaje en el país. Tan así fue que la entrada en vigencia de este acuerdo no solo no incentivó nuevas inversiones, sino que llevó a la salida de Colmotores, que ya estaba acá. Entonces queremos evitar eso y reversarlo para que venga inversión adicional. Ministro, ¿qué plantas de ensamblaje se verían beneficiadas en Colombia? ¿De qué marcas con esta decisión? ¿Quiénes podrían empezar a producir y llegar a esa economía de escala que usted dice que podría llevar a que no terminen cerrándose como ya pasó con General Motors? Bueno, las marcas que acabo de enumerar son potenciales inversionistas lo sé, pero Sí, claro. que actualmente tengan planta de ensamblaje en Colombia, ¿quiénes se beneficiarían? En Colombia había 2 plantas de ensamblaje, teníamos Colmotores y tenemos Sofasa. Entonces, en este momento estamos decidiendo si queremos perder la planta que nos queda o si queremos volver a tener más de una. Mire, es decir, ¿esto beneficia a Renault? Una política industrial siempre va a beneficiar a distintos sectores del sector privado, pero aquí yo quiero hacer la claridad de que esto no solo beneficia a una compañía, beneficia a las compañías que pueden venir gracias a estos incentivos y a los proveedores de autopartes que le proveen no solo a Renault, sino potencialmente a otras plantas que vengan. Usted cuando tiene un ecosistema industrial de fabricación de automóviles, usted tiene también una industria de autopartes que la rodea y que le puede proveer a más de una empresa. Entonces lo que estamos haciendo es creando las condiciones para que no solo la planta que queda en el país tenga las condiciones para crecer, sino para que toda la industria que la rodea, que después puede también generar incentivos económicos para que vengan otras plantas, crezca a su vez. Ministro, ¿usted ha tenido contactos con Renault sobre este tema? Yo soy el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Yo hablo con empresas de todo el sector, de todos los sectores, todos los días, incluyendo el sector automotriz. Claro, yo se lo pregunto porque quisiera saber si Renault ha expresado alguna intención de irse del país si no mejora las condiciones, o si Renault se ha comprometido a invertir en Colombia si se volvían a poner estos aranceles para la importación de vehículos desde Brasil. Mire, con las compañías del sector automotriz, que reitero, no son solo Renault, son también los productores de autopartes que suplen a Renault y que antes suplían a Colmotores, se ha hablado precisamente de lo que ya le menciono, para tener las economías de escala y los encadenamientos productivos que se necesitan para que la industria en el país no solo no se acabe, sino que empiece a exportar fuertemente. Se necesitan medidas de este tipo. Pero, ministro, perdóneme, le insisto, ¿Renault ha amenazado con irse de Colombia si no se imponían aranceles a Brasil para la importación de vehículos? No. ¿Renault ofreció invertir $150 millones en una planta en Colombia si esto ocurría? Renault nos ha comentado acerca de los incentivos a los que se enfrenta, ¿sí? Y el potencial de distintos escenarios. Esto no es un paquete de medidas que, de nuevo, que le sirva solamente a Renault, es un paquete de medidas que le sirve, o sea, que si se hubiera podido plantear un acuerdo distinto al que heredamos con Brasil, probablemente habría evitado que estuviéramos en este momento hablando solo de Renault, sino que también hubiéramos podido retener a Colmotores. Entonces, entiendo que este tipo de puntos pueden leerse como que o pueden tratar de leerse como que aquí estamos hablando de una sola empresa, pero en realidad estamos hablando de un ecosistema de producción automotriz que hemos visto en los últimos meses deteriorarse de una manera preocupante, que estamos tratando de proteger, porque de esto dependen decenas de miles de empleos de todo el sector,
y además de esto depende el preservar en el país un conocimiento técnico y la facilidad de hacer una transición hacia la exportación de vehículos eléctricos que se beneficiaría de tener más inversiones de este tipo. Ministro, ¿el presidente de la República está enterado de esta decisión? Por supuesto que sí. ¿Y la avaló? Nosotros, los ministros no actúan sin vistos buenos del presidente para lo que hacemos. Entiendo. La última pregunta, Juan Camilo, sobre otro tema. Sí, señor ministro, buenos días. ¿Qué está pasando con monómeros, ministro? Hay una denuncia de presuntos movimientos económicos millonarios que están autorizados por parte de la Junta Directiva y que estarían destinados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Mire, yo no tengo indicios de nada al respecto. En caso de que alguien los tenga, pues es importante acudir a los órganos de control. Ministro, muchas gracias. Con mucho gusto. 8:31 minutos. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, aquí en Mañanas Blue. Aurelio, hablando de los aranceles que vuelve a poner a la importación de vehículos desde Brasil. Él dice que no busca beneficiar a una sola marca, pero en la práctica sí beneficia únicamente a Renault. Renault es la única ensambladora en Colombia. Bueno, con Hino, pero Hino es de otra franja del mercado, de una franja de vehículos de carga. De utilitarios. No sé, Aurelio, si esto termine siendo un tiro en el pie para la gente que compra vehículos que al final están siendo importados, porque evidentemente se van a disparar los precios de esos vehículos. Sí, lo que pasa es que en general cuando este tipo de medidas, si usted no tiene montado todo un sistema de protección y todo un sistema de desarrollo propio y que está muy supeditado hoy en Colombia a una sola firma, como en el caso de la Renault, aquí se da también lo que se llama un fenómeno de desviación de comercio. Entonces, si usted tapa el roto de Brasil, le puede abrir el roto a Japón, le puede abrir el roto a China, le puede abrir el roto a Estados Unidos o a México. Fíjese usted que, claro, Brasil es el primer país que nos exporta vehículos con el 19%, pero después viene Japón con el 15%, China con el 15%, Estados Unidos con el 14%, México con el 9%, etcétera, etcétera. Entonces, usted puede parar lo de Brasil, que es lo mayor, pero también puede producirse un fenómeno de desviación de comercio. La forma como simplemente este desarrollo no necesariamente va a producir que entonces vengan a hacer las plantas. Me pareció de todas maneras un poco, digamos, bien intencionado, pero algo ingenuo el ministro Reyes. Si yo le pongo aranceles a Brasil, entonces todo el mundo viene y pone plantas aquí para evitarse los aranceles. Eso no funciona así tan fácilmente, y menos en un mundo pues que tiene tanto comercio intrafirma y tantas matrices y subsidiarias que desplazan a uno u otro los productos. No veo que la sola medida pueda producir el efecto que el gobierno quiere o dice perseguir. Descatados a requisitos de inversión o hacer para los que exporten y tengan después una devolución de impuestos importantes. Tampoco va a pasar, y entre otras cosas, ¿sabe por qué no funcionó esto de la otra vía? Es decir, carros hechos en Colombia que llegaran a Brasil, porque ese mercado tiene unos requisitos técnicos muy exigentes que no los cumplen los carros hechos en Colombia, ¿no es cierto? Entonces no es tan fácil como usted decir, ahora les vamos a dar entonces unos CERT a todos los que exporten y les devolvemos los impuestos. No, eso no es así. Eso todo son medidas muy bonitas en el papel, y estoy de acuerdo completamente como Aurelio, pero que vaya y pónganlos ustedes en la práctica y que funcionen, que realmente esto sirva para atar y que la gente diga, vamos a construir unas plantas más grandes y mayores y vamos a seguir invirtiendo acá. Si con motores que después de 50 años sería una maravilla, Paola, con que zona Toyota, franca, con esta con decisión, zona franca. Imagínese usted que Toyota dijera, no, como Colombia me puso aranceles, entonces voy a poner una planta en Colombia. Ojalá fuera así de sencillo. Y ojalá Paola y Ricardo, el ministro sí haya consultado esto con el presidente Petro, porque mientras todo esto ocurría, nos dijo el presidente que sí. Petro estaba sentado con Lula da Silva, ¿no? Hablando Álvaro Gómez decía a la gente hay que creerle, Víctor. Sí, hay que creerle, y se lo digo por una advertencia que está haciendo el gremio Andemos, que es el gremio del sector automotor en Colombia, uno de los gremios, y dice que esta es una decisión unilateral de Colombia y que puede ocasionar represalias comerciales por parte de Brasil a otro tipo de exportaciones colombianas, es decir, consecuencias por otro lado. Así que el gobierno tuvo que haber medido
también otros impactos el ministro adversos. dijo que lo ha consultado con el presidente. Sí, pero yo sí veo ahí. Saludo en 30 segundos, María Consuelo, al alcalde de Cali, Alejandro Eder, porque hay noticias importantes sobre la salud. Sí, Ricardo, simplemente de voy a los mencionar caleños. una nueva contradicción. O sea, si nos estamos acercando a Brasil en un lado, ¿por qué estamos cerrando las puertas al comercio en otro? O sea, me parece claramente, por lo que leo en todo el tablero de control del gobierno, pues que esto fue inconsulto, porque por lo menos salta a la vista esa cercanía del día de ayer con el presidente Lula da Silva. Todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Exacto, me parece muy poco afinada esa partitura. Los jefes abrazados y el ministro sonrientes en esa teleconferencia, todos vimos la foto. Y el ministro metiéndole una patadita en la canilla. Muy poca afinada la partitura de la política exterior y la política de comercio. 8:36. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Decisiones del FOMAC para atender a los maestros en el sistema de salud. Ahora las clínicas y los hospitales tienen que volver a exigir la autorización médica para prestar algún servicio en medio de advertencias en Antioquia y en Cali de clínicas que ya no atienden a los profesores ante las elevadas deudas sin pagar por parte del FOMAC. En Cali también se suman las advertencias del alcalde que dice que las EPS intervenidas por el gobierno no están girando los recursos a clínicas y hospitales y en 2 meses podría entrar el departamento del Valle y la ciudad de Cali en una crisis profunda en el tema de salud. Billonario hueco en el presupuesto general de la nación, pero ya no en el de este año, que es cosa vieja del pasado, sino hueco en el presupuesto, ojo pues, del año entrante, en el del año 2025, tasado en 523 billones de pesos, según lo presentado recientemente por Hacienda ante el Congreso, pero proyecto de ley donde parecería repetirse la misma historia del de este año. Cuentas alegres en las proyecciones de recaudo que en esta ocasión obligaron a pasarle tijera por 20 billones al presupuesto para lo que resta del año y que para el entrante vuelven y juegan porque viene nuevamente descachado. Serio van dos, serio nuevamente, las proyecciones de recaudo van por mal camino, según alertó en las últimas horas Fedesarrollo, centro y tanque de pensamiento que estima un nuevo... 8 de la mañana, 37 minutos. Cementos Argos, la cementera más grande del país, está estrenando 30 mezcladores amigables con el medio ambiente. Son esos camiones que vemos por las calles o grandes obras de infraestructura con un enorme tambor o trompo girando con el cemento o el concreto. Dice la empresa que estos mezcladores son de última tecnología y cumplen con la normativa europea Euro 6 de protección medioambiental. Con estos 30 camiones se renueva una parte de la flota de 650 vehículos que diariamente entregan los productos en diferentes zonas del país. La tecnología de estos camiones tiene como propósito limitar las emisiones de gases contaminantes. Además, cuentan con un sistema de control de emisiones de alta eficiencia, lo que permite reducir en un 91% la emisión de óxidos de nitrógeno, en un 81% el material particulado y en un 10% el uso del combustible. Los vehículos están dotados con un sistema de cámaras de 360 grados que facilitan la conducción segura y una cabina recortada, lo cual promueve la visibilidad y la operación en zonas de tráfico difícil como en las ciudades. Asimismo, por su configuración y mayor capacidad del mezclador, se generan eficiencias en la logística de transporte que contribuyen a la solución de tráfico de las ciudades donde circulan. Esto hace parte de la apuesta de Cementos Argos bajo su estrategia de cambio climático de ofrecer concreto carbono neutro al año 2050. (8:39), día de Feria de las Flores, que arranca hoy en Medellín y hasta el domingo 11 de agosto, uno de los eventos culturales más importantes del país desde 1957, que salvaguarda el patrimonio inmaterial silletero, así como también las tradiciones antioqueñas. Feria que en esta ocasión espera a 20.000 visitantes internacionales, 800.000 asistentes al desfile de silleteros, 3.200 artistas en escena y un 100% de ocupación hotelera.
Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Crisis en la situación del petróleo en el país no da abasto, pues tras conocerse que Colombia cuenta con solo 7 años de reserva para abastecer sus necesidades, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas aseguró que al 2035 se dejarían de recibir 40 billones de pesos del sector. Al respecto, Frank Pearl, presidente de la entidad. La posición del gobierno es clara. El gobierno ha dicho que no va a haber nuevos contratos de exploración y estamos trabajando dentro de esa limitación para ver qué se puede hacer para aumentar la producción. Y en medio de estas alertas en el sector de los hidrocarburos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le abrió un incidente de desacato al presidente Gustavo Petro porque no ha cumplido la orden que le dio el pasado 25 de enero de nombrar la totalidad de los comisionados del... ...8:41, señor alcalde de Cali, Alejandro Eder, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo está la ciudad hoy? ¿Cómo están los preparativos para la COP16? Cali está bien, Cali está avanzando, estamos aumentando, mejorando la seguridad, están llegando ya más fuerza pública, estamos avanzando con los arreglos a la ciudad, arreglando las vías, poniéndola lista para el gran evento, pero con la gran preocupación que estamos sufriendo varias ciudades con la red de salud que está sin financiar. Ya le voy a preguntar por eso, porque el objetivo de esta charla es precisamente hablar sobre lo que está pasando con el sistema de salud en Cali y en otras ciudades del país. Pero es que me llama la atención, alcalde, y estoy buscando aquí en la encuesta de Inbamer, no sé si tuvo oportunidad de verla, la forma en la que la gente en las principales ciudades del país y también en la capital del Valle ve que está mejorando la percepción de seguridad. De alguna forma, esto también forma parte de algo que resulta positivo para usted. Al final, usted asume el 1 de enero la alcaldía de Cali y este es un indicador que muestra que la gente está generando confianza sobre la seguridad en las vías de la capital del Valle. Pues es así, porque desde el primer día estamos trabajando con las instituciones, con la policía, con las fuerzas militares, para recuperar el control territorial en Cali. Inclusive hemos recibido más policías que estarán con nosotros de manera permanente. Llegaron 300 en enero y adicionalmente ya comenzaron a llegar los refuerzos de la COP, que van a ser 4.000 en total. Recibimos 100 hace un par de semanas, estamos recibiendo 450 hoy. Están llegando a Cali, los presentaremos en los próximos días y adicionalmente me confirman que los 4.000 estarán completos en Cali a partir del 1 de septiembre, o sea que eso es una gran noticia. Y eso pues evidentemente al ver más la fuerza pública pues refleja más en la seguridad y los indicadores también muestran una mejora importante. Alcalde, debo pasar de los gozosos a los dolorosos. ¿Qué está pasando con la CPS? Sobre todo le entendía usted las CPS intervenidas por el gobierno y el pago a clínicas y hospitales, que no se está haciendo. En general, nosotros estamos sufriendo en Cali una situación muy compleja que otras ciudades también están padeciendo, y es que, por ponerlo de una manera clara, estamos ante un colapso inminente del sistema de salud si no se empieza a pagar ya de parte del gobierno central. Nosotros en Cali ya he visitado y he hablado con los directores de varias clínicas medias, digamos de mediano tamaño, que son muy importantes, que están a 2 meses o menos de tener que cerrar porque no les está llegando la plata. Inclusive anoche me llegó un mensaje y me comuniqué con un prestador que me dice que el lunes 5 de agosto van a cerrar 5 clínicas de primer nivel o puestos de atención de primer nivel que atienden a 160,000 personas de estratos 1 y 2 porque la nueva EPS no les ha desembolsado en 5 meses. Eso es muy grave para el sistema porque en el momento en que se empiezan a cerrar la red de atención primaria o los puestos de atención primaria, pues esas 160,000 personas, si se llegan a enfermar, ya no tienen dónde ir y van a empezar a ir a los hospitales. Los hospitales y las salas de urgencia ya están reventadas. Inclusive están en una situación en que hay sobrecupo total, pero además, como no tienen recursos y como de repente el sector de la salud se volvió un sector de alto riesgo, los bancos no les prestan plata,
no les entran recursos de la nación, inclusive han tenido que cancelar algunos hospitales, han tenido que cancelar y suspender cirugías porque no pueden comprar los remedios para sacarlas adelante. Entonces, la situación que se está viviendo es muy crítica y hacemos ese llamado a que se gire, a que se pague la plata ya, porque si se llega a colapsar la red de salud, eso no es algo que se vuelve a levantar de la noche a la mañana. Estuvo en Cali hace algunas horas el superintendente de salud. ¿Qué respuesta ha entregado ante esta solicitud que usted hace, alcalde? El superintendente estuvo, creo que fue ayer o anteayer, estuvo reunido con la Secretaría de Salud del distrito de Cali, se le informó la situación. Lo que nosotros nos llamamos es que entiende la gravedad de la situación, pero el hecho es que esto ya es un colapso inminente, tan inminente que, como les decía, el lunes empiezan a cerrar y eso es algo muy grave para nuestra ciudad. Hay que entender que si colapsa una clínica, si hay una clínica o un puesto de atención que cierra sus puertas, así uno no vaya o no quede en el barrio de uno, eso lo que va a terminar haciendo es congestionando todo el sistema y empieza a colapsar todo el sistema. Si colapsa todo el sistema, afecta la salud de todos. ¿Cuáles clínicas dicen que van a cerrar el lunes la atención? No doy el nombre aún, porque están en una negociación para tratar de resolver el tema, pero sí les digo que si en las próximas horas o de aquí a mañana no está resuelto, pues tendremos que tomar otra medida con ellos. Sí, pero ¿y esa clínica cierra las puertas para todos los usuarios o solamente para los de la CPS que están en deuda? Cierra. Claro, cierra, es que no hay plata, es que no hay plata, si no hay plata para pagarle a las enfermeras, no hay plata para comprar remedios, no hay plata para los médicos. Por eso digo, el problema que se está enfrentando es muy serio y lo que se necesita es agilizar los pagos. Y es muy sencillo, es girar la plata para que llegue a las IPS. Ministro, ¿usted ha podido hablar con el ministro, alcalde, perdóneme, ¿usted ha podido hablar con el ministro de Salud? Ayer enviamos una carta, hemos tenido contactos técnicos con el ministerio, con la superintendencia, inclusive con algunos de los interventores, pero la situación no ha cambiado y esto es algo que los colombianos tenemos que tener en el radar, porque si empieza a colapsar el sistema de salud de Cali o de otras ciudades, pues eso es un daño muy complejo que en algunos casos puede ser hasta irremediable y eso afecta la vida de todos los colombianos, sin excepción. No importa la clase social, no importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa en qué lugar del país vive. Entonces es un llamado de urgencia a que por favor se resuelva este problema rápido. No, pues es muy serio. ¿Cuál sería la inyección mínima de capital del pago de la deuda, alcalde, para que por lo menos superáramos esta crisis de la posibilidad inminente del cierre de algunos centros médicos en la capital del Valle de aquí al lunes? ¿De cuánto es la plata? Te lo pongo de esta manera. Sí. La cartera en este momento de toda la red pública y privada en Cali es de 1 billón de pesos. 1 billón. Esto es una situación que se ha empeorado mucho desde que se comenzaron a intervenir las EPS. Cuando se comenzaron a intervenir las EPS, ahí sí que prácticamente se frenó o disminuyó notablemente el desembolso de las EPS. Entonces, 1 billón de pesos quiere decir que está contra las cuerdas del sistema. La mayoría de los pequeños y los medianos, incluyendo la red pública de Cali, las ESES de Cali, pues tienen unas carteras altísimas. Entonces, por lo menos el 40-50% lo antes posible, por lo menos. Pero rápidamente hay que resolver el problema de flujo de caja y de fluidez de los pagos. Sí, alcalde, ¿y cuáles son las EPS intervenidas que más deuda tienen hoy con el sistema de salud, con clínicas y hospitales en Cali? Emsanar, Nueva EPS, en verdad son pues todas las que están intervenidas. Actualmente en Cali, si uno mira el sistema en general, más o menos el 60% de los caleños hoy son atendidos por EPS intervenidas. Alcalde, pero esto es un problema de todo el sistema, ¿no? Es un problema. Claro. Pero a la fecha, alcalde, ¿ya hay algunos servicios médicos cerrados en Cali? ¿Algunas IPS han cerrado servicios? A la fecha hay hospitales como, por ejemplo, ayer estuve en el Club Noel. En el Club Noel tienen una deuda de alrededor de 66.000 o 70.000 millones de pesos. Eso lo que significa es que no tienen recursos ni siquiera para comprar los medicamentos a tiempo. Muchas de las empresas que les venden los medicamentos les están vendiendo, por así decirlo, dejando que paguen más tarde, por así decirlo.
pero lo que ha pasado es que les ha tocado suspender cirugías de procedimientos muy complejos porque no tienen los recursos para tener los medicamentos necesarios para adelantar esas cirugías. Entonces lo que comenzamos a ver es que empieza a colapsar el sistema. Y hay que recordar que el Club Nobel es el principal hospital pediátrico de Cali, y eso solo para dar un ejemplo. Como el Club Nobel, pues hay desafortunadamente numerosos ejemplos en Cali. Alcalde, ¿y cómo le va al FOMAG y al sistema de salud para los maestros en Cali? No ha arrancado, mejor dicho, aquí el problema es para todo, y el FOMAG no ha arrancado. Y el FOMAG ni siquiera ha arrancado. La crisis también está para el sistema de salud de los profesores. Alcalde Alejandro, nos deja muy inquietos. Vamos a buscar al superintendente de salud para escucharlo y para preguntarle si es posible que se haga ese giro. Si usted me dice que la deuda total es de 1 billón de pesos, se necesitarían cerca de 400.000 millones de pesos de urgencia para evitar que colapse el sistema de salud en Cali. Necesitamos, claro, nos quedan más o menos 2 meses. Ya hay reuniones técnicas con la superintendencia, pero creo que es importante que la opinión pública tenga esto presente, porque ya son varios meses que venimos arrastrando este problema y eso se tiene que resolver, porque lo que está en juego es la salud de todos los caleños, de todos los colombianos. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. 8:51 minutos, María Consuelo. Lo que se le advirtió al gobierno, lo que se dijo cuando empezaron la cascada de intervenciones de la CPS frente al riesgo de que en lugar de mejorar se empeorara la atención, Ricardo, y el giro de recursos, pareciera estar ocurriendo en Cali. Recordemos muy grave lo que dice el alcalde. Cuando se dieron los procesos de intervención de las GPS, que además cambiaron la composición sobre el control del gobierno y pues en este caso del Estado sobre la salud, precisamente el argumento de la superintendencia era que el flujo de recursos para las instituciones prestadoras de salud, o sea, clínicas y hospitales, no se estaba dando de una manera ágil. Y el presidente dijo que el giro iba a ser directo y que esa era la solución directo, y que eso listo, superado. Exactamente, porque estaban pensando en el personal de la salud y sobre todo en los pacientes. Pero esto evidencia que con el compás de espera que se está tratando de dar para concertar la reforma a la salud, todo está paralizado y las atenciones en salud pues se están viendo amenazadas por falta de recursos. Es que el tema de la cartera cada día se vuelve más crítico en clínicas y hospitales y la consecuencia directa de esto es que no le paguen a las personas, a los enfermeros, que no le paguen a los médicos y médicas, que en fin, que el paciente sea el que termine sufriendo. Y pues no es sorpresa que en la encuesta de Inbamer que analizamos esta mañana, el tema de la salud sea preocupación para todos los colombianos. Ricardo, pero la ADRES dice que le ha girado 42 billones de pesos al sistema de IPS. El problema es que por lo menos el 20% de ese giro se concentra apenas en un número muy pequeño de IPS. Y entonces van quedando por fuera del cumplimiento cabal un gran grueso. Y lo del magisterio y lo del FOMAC se vuelve crítico. Usted ya se enteró seguramente que en Antioquia y en Risaralda la red pública hospitalaria dice que ya no atiende más pacientes del magisterio porque sin duda no les llegan los recursos y no tienen la palanca financiera para poder cumplir. ¿Sabe la paradoja? Me decían algunos docentes de distintos departamentos hablando sobre el tema, que los que están atendiendo todavía a la gente son aquellos antiguos operadores que fueron excluidos por el nuevo modelo. O sea, que volvió a caer el magisterio en manos de los mismos que estaban antes del cambio de modelo, Ricardo, en por lo menos varias regiones. Lo del magisterio era Daniel, 8:54 minutos. Lo del magisterio era el piloto. Esto ya es la implementación real de la crisis inducida por no girarle los recursos a las EPS, que se transmite luego al no pago a las IPS, al personal médico, y que pronto vamos a ver a la gente que necesita tratamientos médicos, atención en salud, atención en emergencias, en una situación muy grave. Muy triste que sea en Cali, porque Cali está hoy en el foco por la COP19, que viene pronto, y que 16. Además de la COP16 y la crisis de violencia y de inseguridad que vive
esa zona del país que está agravándose y que el alcalde de Cali ha sabido sortear porque los homicidios en Cali en particular han logrado disminuirse, se le suma esta crisis en salud, un chicharrón para el alcalde bastante difícil. 8:55, la crisis de la salud también se siente en Medellín y en Antioquia, Héctor. Pues la situación es bastante compleja todavía, Ricardo, porque recordemos que son 3.000 millones de pesos los que adeuda el FOMAC. Hasta el momento lo que advierte esta entidad es que le han pagado a 41 instituciones, pero lo que pasa es que faltan 48. Y fuera de eso, lo que advierte la Asociación de Hospitales de Antioquia es que si no pagan la totalidad se va a mantener el paro. Entonces, por esa situación o la no prestación de otros servicios, además de urgencias, se espera que hacia las 10 de la mañana haya un plantón aquí en la ciudad de Medellín, pero también ADIA, que es la Asociación de Institutores de Antioquia, está revisando en todas las subregiones cómo está el panorama. Las zonas más críticas, lógicamente, son las más apartadas, Bajo Cauca y Urabá, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En medio de una tensión interna con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el viceministro Edwin Palma presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro. La tensa relación entre Palma y la ministra de Trabajo no soportó más la presión y las diferencias y el malestar entre ambos quedó al descubierto con la carta de renuncia de Palma. Aparte de la enviada al presidente Petro, el ya ex viceministro también le envió una corta, fría y distante carta de renuncia a la ministra Ramírez. Abro comillas, como le he señalado en la carta al señor presidente, la cual anexo, manifiesto mi decisión de renunciar al cargo de viceministro de Relaciones Laborales e Inspección a partir del 31 de agosto. Cierro comillas. La disputa interna dentro del Ministerio de Trabajo entre el viceministro Palma y la ministra Ramírez apunta a dos motivos principales. El viceministro Palma había estado disfrutando de sus vacaciones a mediados de julio y en ese momento, cuando él no estaba, despidieron a una de sus principales asesoras, Ángela Caro, que llevaba más de 15 años en el ministerio. Fue declarada insubsistente, lo que motivó una serie de reclamos y desató el choque entre Palma y la ministra de Trabajo. En las últimas horas, Daisuris Vázquez abrió una nueva polémica al publicar que se había quedado sin esquema de protección presidencial a partir de una comunicación que había recibido ayer mismo en el que no le entregaban detalles de los motivos por los cuales ahora se iba a quedar sin acompañamiento en medio de lo que es su proceso de colaboración con la justicia por la investigación que se adelanta en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente, por enriquecimiento ilícito y presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente 2022. Pues lo que alega la presidencia en este caso es que Daisuris Vázquez habría incumplido sus deberes y obligaciones como protegida debido a que presuntamente evadía a sus escoltas para salir bajo su propio riesgo. Aseguran que a ella le fue solicitada una respuesta ante la queja que presentó su personal de protección el pasado 17 de julio, donde adjuntaron fotos y toda clase de evidencias sobre sus salidas, pero que no dio una respuesta a pesar de que recibió 10 días de plazo para hacerlo, lo que justificó el retiro de su esquema de seguridad por no cumplir entonces con lo que establece la ley. Esta madrugada fue asaltada la sede política de la líder opositora María Corina Machado en Venezuela. El partido 20 Venezuela confirmó que 6 hombres encapuchados amenazaron y amordazaron a los vigilantes y se llevaron computadores y documentos. Este hostigamiento en contra de María Corina Machado ocurre solamente unas horas después de que Machado diera a conocer una columna en el Wall Street Journal en la que asegura que está escondida, que tiene que cambiar de lugar constantemente y que teme por su vida y su libertad. Sin embargo, ella, María Corina Machado, citó a los venezolanos a una nueva movilización este sábado a las 3 de la tarde, prometiendo que ella estará en la avenida principal de las Mercedes, uno de los puntos emblemáticos del este de Caracas. Eso sí, ella hace un llamado para que sea en paz y sea en familia. No pasó mucho tiempo para que el régimen de Nicolás Maduro también citara marchas llamando a la clase obrera y a los militares para que apoyaran lo que ocurrió el domingo 28 de julio, que a las luces de la comunidad internacional es simplemente un fraude.
Hoy, en el oracional El Man está vivo, nuestro tema es centrarse en el presente, centrarse en el hoy. Yo creo que una buena dimensión espiritual, una buena experiencia espiritual nos hace consciente de nuestro Estás aquí escuchando y de nuestro ahora. Blue Radio y bluradio.com. Se armó nueva polémica en torno a la seguridad de Daysuris Vázquez. Ella dice que el informe de la jefatura de la presidencia es falso, que no tienen motivos para quitarle el esquema de seguridad presidencial a la exesposa de Nicolás Petro, Vanessa. Efectivamente, Ricardo, rápidamente Daysuris Vázquez respondió a través de su cuenta de X al informe presidencial que da cuenta de que a ella le retiran su esquema de protección debido a que estaba incurriendo en presuntos incumplimientos y obligaciones debido a que supuestamente evadía a sus escoltas para salir bajo su propio riesgo. Incluso ella detalló la entrega de un documento que habla que supuestamente eran 11 días los que había desaparecido y los que se convertían en la causa del retiro de su esquema de protección. Pues al respecto ha dicho, y abro comillas, pasaron un informe falso donde dijeron que tenía 11 días sin tener contacto físico conmigo, 11 días donde todo el tiempo estuve en mi apartamento. El vehículo que me fue asignado estaba más tiempo en el taller y me dejaba tirada en cualquier lado expuso. Y en un segundo trino incluso arremete con más fuerza y asegura que se trata en este caso de un informe claramente malintencionado, que no le permitieron acceder a los informes para defenderse, y dice entonces que no sabe qué de lo que pasaron es cierto o falso. Y es que recordemos que también la Oficina de Protección de Presidencia aseguró en el informe que entregó hoy a primera hora que supuestamente Daysuris Vázquez había tenido 10 días para responder en su defensa ante las acusaciones de sus guardias de que los evadía y se escapaba sin ellos, pero lo que asegura ella es que nunca tuvo acceso a tal información ni tampoco a tener la oportunidad de defenderse, Ricardo. 9:01, gracias Vanessa. Qué novela la que hay en torno a Daysuris y Nicolásito. 9:02, voy al Tribunal de Cundinamarca. Se anuncia que habrá sentencia anticipada en la demanda de Thomas Gregan Sons contra la Cancillería.